estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental. A continuación les mostraremos el trabajo de estabilización de laderas en corrientes de agua. Este trabajo pertenece a la asignatura de Manejo y Conservación de Suelos, cuyo docente es el ingeniero Teodoro Guarguachipán. Introducción. El campo de la estabilidad de taludes estudia la estabilidad o posible inestabilidad a la hora de realizar un proyecto o realizar a cabo una obra de ingeniería. Los taludes pueden ser de dos tipos o pueden estar compuestos de dos tipos, los que son de roca y los de tierra. Ambos tienden a estudiarse de manera distinta y lo veremos a continuación en la exposición. Las diferencias entre la talud y las laderas es que la talud es cualquier superficie inclinada respecto al horizontal que tiende a adoptar permanentemente las masas de tierras. Existen dos tipos de taludes, la talud natural y la talud artificial. La talud natural, o también llamados laderas natural, no intervienen las manos del hombre, a comparación de la talud artificial que sí intervienen las manos del hombre. Definición de movimientos de laderas. Los movimientos de laderas son procesos que transforman el paisaje, ya que estos provocan los desplazamientos de distintos volúmenes de rocas y suelos. Los movimientos de laderas también contribuyen en la etapa consecutiva en la meteorización, ya que estos cumplen un papel importante en el ciclo global de erosión y sedimentación. Factores principales en movimientos de laderas. Estos movimientos de laderas pueden tener causas naturales como causas provocadas por el hombre. Entre las causas naturales están la erosión, que provoca el desgaste natural de las rocas y del suelo, también la humedad de la tierra, que provocada por el aumento de las lluvias, los terremotos, las erupciones volcánicas, la acción de la gravedad, y entre otros. Y entre las causas antropogénicas causadas por el hombre están como construir carreteras, cortar abruptamente las taludes, también interrumpir drenajes, también la deforestación de laderas, provocando así la ausencia de vegetación, ya que la vegetación trata de absorber el agua de las lluvias y evita la escorrentía. Todo esto provoca el movimiento de laderas y consigo arrastra arena, limo, arcilla y entre otros minerales. Clasificación de laderas según Barnes. Los movimientos de laderas también son frecuentemente llamadas como movimientos en masa. Estos procesos son de inestabilidad de las laderas o los procesos gravitacionales, aunque quizás la palabra más adecuada o más usada sea la de deslizamientos, que comúnmente nosotros conocemos. Uno de los procesos más comunes es la de las laderas según las de Barnes, que fue utilizada en el año de 1978. Presenta diferente tipo de tipología de movimiento de las laderas. Este presenta como por ejemplo la primera, que son procesos de caída tipo de desprendimientos. Un desprendimiento puede definirse como un tipo de inestabilidad de ladera que tiene un lugar cuando una proporción de la misma ladera se desprende de un escape o a lo largo de una superficie en la que el desplazamiento por cizalla es nulo y muy escaso, no se presenta. Otro proceso es el proceso de caída tipo vuelcos. Este proceso consiste en la rotación hacia la zona libre del material, tipo suelo, roca o derrubio, en torno a un eje de giro horizontal situado por debajo del movimiento. Otro que podemos apreciar es los deslizamientos rotacionales. Los deslizamientos rotacionales pueden definirse según Barnes como movimientos de rotación en torno a un eje
horizontal, paralelo y a la superficie. Otro que podemos encontrar son los deslizamientos traslacionales. Estos deslizamientos traslacionales se diferencian de los anteriores. La expansión lateral. En el caso de la expansión lateral, se trata de movimientos favorecidos a través de materiales incompetentes que se sitúan por debajo de materiales competentes, y por último tenemos los movimientos complejos, puesto que presentan características de varios y cuyo movimiento va variado a lo largo que se plaza la ladera hacia la parte de abajo. Estabilidad de laderas. El objetivo principal de un estudio de estabilidad de laderas o de taludes básicamente es diseñar medidas de prevención, control y remediación, básicamente para reducir los niveles de amenazas y de riesgos. ¿Qué se entiende por estabilidad de laderas? Es la seguridad de una masa de tierra, ¿no? ¿Qué es un talud? Son superficies inclinadas respecto a la horizontal que se hayan de adoptar permanentemente en estructuras de tierra, ¿no? Como podemos ver en la imagen, en la parte inferior vemos el pie de talud. En la parte intermedia tenemos la pendiente. La pendiente puede variar, puede ser una pendiente de 45 grados, 60 grados, dependiendo. En la parte superior tenemos la cabeza, como también la zanja de corona. En la zanja de corona básicamente vamos a encontrar grandes cantidades de masas de tierra y de agua, que esto es el factor que básicamente va a ocasionar derrumbes. También tenemos la inestabilidad de laderas. Se puede producir por un desnivel de suelos. Esto básicamente se da por diversas razones, por razones geológicas. Esto se da básicamente por laderas posiblemente inestables. También tenemos la variación del nivel freático. También son situaciones estacionales u obras realizadas por el hombre. También tenemos los tipos de inestabilidad de laderas. Aquí encontramos tres tipos de inestabilidad de laderas. El primero es el deslizamiento rotacional. Básicamente están asociadas a suelos cohesivos. Su zona de ruptura básicamente es circular, como podemos observar. También puede ser de poca profundidad. Luego tenemos el deslizamiento planar, también llamado traslacional. Usualmente estos suelos son gruesos y rocosos, como podemos observar en la imagen. Su zona de ruptura es poca profunda, ¿no? Como podemos observar. Finalmente tenemos los flujos de detritos y de barros. Estos suelos son muy saturados. Pueden generarse en laderas o quebradas, entre otras. Su comportamiento como fluido es viscoso. También tenemos los factores para lograr una estabilidad de laderas. Aquí encontramos 6 factores principales para lograr una estabilidad de laderas. El primero es el tamaño del deslizamiento. Teniendo en cuenta que es mucho más difícil modelar un deslizamiento pequeño que de uno de gran magnitud, el factor de seguridad para su remediación de un deslizamiento pequeño debe ser superior al de un deslizamiento de gran magnitud. También tenemos el tipo de movimiento. En los movimientos masivos de masas rígidas, las técnicas de estabilización son más efectivas que en los movimientos blandos de tipo de flujo de lodos, entre otras. En los movimientos de suelos rígidos se pueden considerar los factores de seguridad menores que en los movimientos de flujo. También tenemos la magnitud de los estudios realizados. Básicamente es uno de los principales factores, ¿no? Por ejemplo, si la información recolectada en los estudios es muy completa y confiable, se pueden permitir factores de seguridad menores, cuales la información sea escasa, la incertidumbre es mayor, ¿no? Que puede ocurrir cualquier deslizamiento. Luego tenemos el potencial de consecuencia. En los casos en los cuales las consecuencias del deslizamiento involucran riesgos grandes de vidas humanas o de propiedades, como por ejemplo pueden ser de colegios o de hospitales, escuelas. Básicamente aquí debe haber un factor mayor de seguridad, ¿no? Luego tenemos la experiencia del profesional con los suelos del sitio. Esto también es un factor muy importante, ¿no? Cuando se tiene la experiencia previa, confiable del comportamiento real de los suelos, se pueden permitir factores de seguridad menores que cuando se desconoce el comportamiento de los suelos, ¿no? Finalmente tenemos la posibilidad de ocurrencia de eventos extremos. Si en el análisis no se tuvieron en cuenta los eventos extremos, se deben incluir factores de seguridad mayores ante la ocurrencia de estos fenómenos que pueden ser mayores, ¿no? Metodologías para la estabilización de laderas en torrentes de agua. El objetivo principal de estas metodologías es diseñar las medidas de prevención, control, remediación y estabilización para reducir los niveles de amenazas y riesgos. Según Schuster, propone una serie de principios y metodologías para la reducción de amenazas de deslizamiento, utilizando sistemas de prevención, los cuales requieren el apoyo del Estado en la colaboración de las comunidades. Dentro de los muros de gravedad
se dividen en dos, muros flexibles y muros rígidos. Dentro de los muros flexibles tenemos los que son de concreto simple, los que no tienen nada más que solo un muro estabilizado al lado de la ladera. Los muros de concreto forzado, estos se pueden dividir en muros en forma de T y en muros en forma de L, y el concreto ciclópeo, que mayormente está hecho de rocas. Dentro de los muros rígidos se encuentran los muros de tierra con llantas usadas, muros de engaviones, estos son hechos con rocas pero trenzados, muros en criba también están hechos con rocas pero en forma de rejas, los muros en roca con paraplentes, los que están hechos con rocas trenzadas. Para el diseño de muros de gravedad se tiene que tomar en cuenta 7 pasos. El paso número 1 es determinar la viabilidad del uso de estructuras de contención. En el paso número 2 es tener la información geotécnica del deslizamiento. En el paso número 3 tenemos que evaluar el factor de seguridad del deslizamiento existente. En el paso número 4 tenemos que seleccionar el tipo de muro y su localización. En este caso se determinará si se usarán los muros de gravedad rígidos o flexibles. En el paso 5 es redimensionar el muro y calcular el factor de seguridad a falla global con el muro. En el paso número 6 tenemos que evaluar factores de seguridad de deslizamiento, volcamiento y capacidad de soporte. Y en el paso número 7 es diseñar la estructura interna del muro y detalles especiales. En los tipos de estructura anclada solo tenemos uno, que son los muros anclados. Para la construcción de estos muros se necesita seguir 3 pasos. Primero está la construcción del muro de gravedad o semigravedad. Luego está la construcción de las pantallas. Estas son capas delgadas de concreto armado, las cuales se pueden construir utilizando un concreto proyectado o fundido en el mismo sitio. Y continuamos con la construcción de las tablescadas. Estas son estructuras delgadas enterradas o también llamadas estructuras metálicas, donde son ancladas en la parte superior. Para el diseño de la estabilización de ladera por muros anclados consta de 7 pasos. En el primer paso tenemos determinar la viabilidad del uso de estructuras ancladas. En el segundo paso, como en el anterior, es obtener y analizar la información geotécnica del deslizamiento. En el tercer paso tenemos que escoger el tipo de estructura anclada. En el cuarto paso tenemos la evaluación de las presiones de tierra para ver si esta es estable. En el paso 5 tenemos la evaluación del factor de seguridad del deslizamiento existente. En el paso 6 tenemos que suponer la localización, inclinación y longitud de las anclas. En el paso 7 es calcular y hacer un ensayo y error de las tensiones que se debe de aplicar en el ancla. Y en el paso 8 es diseñar el tipo de ancla. Pernos, clavos y micropilotes son inclusiones pasivas de refuerzos de acero en las cuales su principal objetivo es mejorar su estabilidad. Hablando del perno, son elementos estructurales generalmente constituidos por varilla de acero colocado dentro de la perforación, la cual se inyecta y posteriormente con cemento para unir la varilla al macizo de roca. Los clavos es un método de refuerzo in situ utilizando refuerzos inyectados capaces de movilizar resistencia a tensión en el caso de ocurrencia de un movimiento. Y los micropilotes se podría decir que son similares a los clavos y que se utilizan para crear bloques rígidos, monolíticos, reforzados a profundidades por debajo de la superficie de la falla crítica. Refuerzos con geosintéticos. Las estructuras de tierra reforzadas mecánicamente estabilizadas son terraplenes donde que el suelo es su principal componente y dentro de este hay el proceso de la compactación. Muros de tierra mecánicamente estabilizadas. Los muros de tierra mecánicamente estabilizadas son muros en tierra reforzadas con láminas o mallas metálicas o con geosintéticos. Para la construcción de los muros de tierra mecánicamente estabilizadas tenemos la estabilidad general, que podríamos decir la estabilidad del talud sobre el cual se encuentra el muro, la capacidad de soporte, el volcamiento, el deslizamiento de un muro,
la deformación excesiva, la ruptura de refuerzo, extracción del refuerzo, unión de refuerzo en parte de la fachada y estabilidad de la fachada. Las estructuras enterradas. Los muros enterrados son estructuras esbeltas y en las cuales generalmente trabajan con la punta inferior, que esta es empotrado en un material duro. En las estructuras enterradas tenemos sus ventajas como también sus desventajas. Comenzando con las ventajas, se pueden contribuir con un mínimo de excavación, ocupan poca área y en muchos casos no requiere de nuevos derechos de vía. La estabilidad de talud afecta muy poco por su construcción. En caso de las desventajas tenemos que no son muy eficientes para el deslizamiento, son generalmente costosas y pueden afectar el libre movimiento de las aguas subterráneas. La inestabilidad de las laderas ha causado múltiples daños en todo el planeta, indudablemente también en el nuestro. Los conocimientos requeridos para mitigar este daño no solo dependen por parte de las personas que viven cerca del lugar donde hay ese peligro de deslizamiento, sino también de las autoridades, tanto del sector privado como el público, es decir, las municipalidades. Es importante conocer las causas y acciones que debemos tomar antes, durante y después de los deslizamientos para así poder mitigar y prevenir